Hola, Maisa. Muy buenos días, ministro. ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien o no? Se escucha perfecto. Muchas gracias. Estamos transmitiendo ya, así es que le aprovecho de presentarle a Francisco Martínez, nuestro decano, que también nos está acompañando. Hola, Francisco, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Ya está transmitiendo, Maisa, o no? Estamos transmitiendo ya. Está bien, vamos a saludar a todos los que estén conectados. Ahí veo que hay... Yo veo los participantes del Zoom, eso sí, no veo a todo el mundo. ¿Se ve bien? Porque tengo una cortina abierta. ¿La cierro para el reflejo o no? Puede que ayude, ¿no? Sí, pero se ve bien en todo caso. Ahí va a mejorar un poquito. Se ve mejor. Ya. Muy buenos días a todos y todas. Les doy una muy cordial bienvenida al lanzamiento de Informe a las Naciones, el aire que respiramos, pasado, presente y futuro. Contaminación atmosférica por material particulado 2,5 en el centro y sur de Chile. Este informe ha sido elaborado por el Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, CR2, que está albergado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Facultad de Ingeniería, ¿verdad? Y este es el cuarto informe ya que el CR2 presenta en este formato de Informe a las Naciones. Entonces es parte de una serie de documentos cuyo objetivo es conceptualizar y analizar de manera interdisciplinaria problemáticas de impacto social asociado al clima, al cambio climático, y que a su vez queremos que entregue recomendaciones basadas en evidencia para aportar al desarrollo de políticas públicas. Y este es un día especial porque hoy día, 7 de septiembre, se conmemora por primera vez el Día Internacional del Aire Libre, declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas, que busca generar conciencia sobre la necesidad de hacer mayores esfuerzos para mejorar la calidad del aire, entre ellos reducir la contaminación atmosférica. Quisiera aprovechar de saludar muy cordialmente a Francisco Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, la facultad donde está albergado el CR2. Y muy buenos días, decano. Y ahora le voy a dar la palabra a Juan Carlos Llobet, ministro de Energía, a quien saludo y agradezco de antemano que se haya dado el tiempo para acompañarnos en este lanzamiento. Ministro, la pantalla es suya. Muchas gracias, Maisa. Buenos días. Buenos días, decano. Gusto verlo. Quiero saludar a todos los que nos están viendo hoy día. Un saludo afectuoso también a Andrea Rudnick, con quien hemos hecho muchos esfuerzos juntos con Maisa también. A Nicolás Uneus, a Anaí Urquiza, y a todos los 60 académicos y autores de este informe, y a todas las personas que nos están viendo.
celebrar que estemos teniendo esta conversación además hoy, en el Día Internacional del Aire Limpio. Me parece que es una muy buena señal y un muy buen punto de partida. Y quiero felicitarlos por este informe, por este estudio, porque yo les confieso que a mí me toca presentar informes o comentar informes y estudios con cierta periodicidad. Y me da mucho gusto presentar porque toca dos temas que son muy importantes para nosotros y en los que hemos estado trabajando con mucha fuerza y dedicando mucho esfuerzo en los últimos meses, que son cambio climático y la contaminación en la zona centro-sur de nuestro país. Aquí me imagino por la audiencia no voy a convencerlos a ustedes de la importancia que hagamos esfuerzos decididos por luchar contra el cambio climático, pero sí quiero enfatizar que este es un tema que es central para nosotros como gobierno, central. Nosotros hemos puesto la lucha contra el cambio climático en el corazón de la gestión de este ministerio. Nosotros tenemos plena conciencia de que el sector energía es responsable del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país, y que por lo tanto el sector energía tiene que rápidamente cambiar, transformarse para dejar de ser parte del problema y pasar a ser parte de la solución. La carbono neutralidad al 2050, nuestra NDC al 2030 son compromisos que orientan todo lo que estamos haciendo en nuestro ministerio. Estamos en un plan muy ambicioso de reemplazar el carbón por energías limpias en nuestra matriz de generación eléctrica, para luego usar esa electricidad renovable en otros sectores de nuestra economía, como el transporte, la industria, el sector residencial y otros. Esa es, como en síntesis, el resumen de nuestra estrategia de carbono neutralidad, ¿no? Así, aprovechar nuestro potencial renovable para reemplazar los combustibles fósiles. Nosotros tenemos la convicción de que esta es una decisión ética, de compromiso con las futuras generaciones, de ser consistente con lo que nos ha dicho la ciencia, y la tomamos con mucha convicción, más allá de cualquier cálculo de que somos un país pequeño, de que emitimos menos del 0,3% de las emisiones globales, de que podríamos caer en la tentación de ser free riders. Parece que me habían silenciado por un segundo. ¿Sí? No sé dónde quedé, pero les decía, parece que me silenciaron por error, pero les decía que nosotros hemos tomado esta causa de luchar contra el cambio climático con mucha convicción, más allá de cualquier cálculo, aunque seamos un país chico, aunque contribuyamos poco a las emisiones globales. Creemos que esta es una decisión que hay que tomar porque es lo justo, es lo responsable con las futuras generaciones, es lo que nos ha dicho la ciencia. Ahora, eso no quita que hayamos hecho un trabajo muy detallado en el que muchos probablemente los que están acá han participado también, desde el gobierno, pero con muchos actores de la academia, la sociedad civil, el sector privado, para tener una estrategia de carbono neutralidad que sea costo eficiente, que secuencie las medidas de manera correcta en el tiempo. Y ese es un trabajo que tiene que seguir más allá de este gobierno, y yo creo que hemos logrado entre todos y muchos actores lograr, y el CR2 ha sido clave en eso, de que esta sea una agenda del país. Y yo estoy el desafío que tenemos es gigantesco, pero yo honestamente estoy optimista. Siento que la percepción y la convicción que hay respecto a que esta es una causa importante ha permeado a todos los sectores. Y yo creo que ese es un logro de muchos y que yo celebro. Ahora, es interesante en este estudio la conexión de cambio climático con leña, primero por la conexión directa que tiene y que en el estudio se trata muy bien, pero también porque creo que pone de manifiesto un aspecto del cambio climático que a veces, para los que no son expertos, se escapa un poco, y es el enorme y complejo alcance que va a tener el cambio climático en nuestra vida. O sea, cuando uno mira este informe, se da cuenta de que el cambio climático va a empezar a tener consecuencias en la manera en que hacemos las cosas, que son probablemente muchas ni siquiera las estamos viendo hoy día, ¿no? Va a empezar a mover piezas de este engranaje hipercomplejo que es el planeta, y que va a tener, por lo tanto, ramificaciones en aspectos que probablemente nosotros ni siquiera habíamos sospechado, ¿no? El tema de la contaminación por leña para nosotros ha sido, desde al lo menos el último año, un tema que ha estado en el centro de nuestra agenda, en el centro. Yo siento que después de octubre, en Chile, una de las cosas que yo creo que nosotros tenemos que hacer mucho esfuerzo por mirar es hacer o sea, ver con más claridad ciertos temas, ciertos problemas que vienen arrastrándose en nuestro país hace mucho tiempo,
y que yo siento que hemos normalizado, que nos hemos acostumbrado a vivir con ellos, han pasado a ser parte de nuestro paisaje natural, y ya como que no los vemos. Estamos como adormecidos frente a algunos problemas. Y yo siento que la contaminación por leña en la zona centro-sur es uno de esos problemas. Tiene efectos enormes que el informe resume muy bien en la calidad de vida de las personas, en muertes prematuras, en atenciones de salud, pero a veces da la sensación que es como que fuera normal, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que imprimirle a los esfuerzos que hacemos para reducir esa contaminación un sentido de urgencia nuevo, distinto, ¿no? Nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo desde el gobierno, vamos a avanzar en el Congreso en regular la leña como combustible, en darle atribuciones a la SEC y otras organizaciones instituciones estatales para poder fiscalizar, monitorear, certificar la comercialización de leña, pero tenemos que avanzar con mucha fuerza en ofrecerle a las personas alternativas que les permitan realmente dejar atrás la leña. Porque al final del día, como también se menciona en el informe, es un problema de pobreza energética, ¿no es cierto? Y si nosotros hacemos lo que algunos dicen, ministro, el problema de salud es consecuencia de la contaminación y la contaminación es culpa de la leña, lo que hay que hacer, con un pensamiento muy lineal, dicen, prohibamos la leña. Eso simplemente yo estoy convencido que no funciona. Tenemos que regular ese mercado, pero tenemos que abrirle a la gente opciones para que pueda reemplazar la leña. Ahora, no se nos escapa, y esto también lo trata muy bien el informe, que este es un problema muy, muy complejo. Este no es solo un problema ambiental, no es solo un problema económico tampoco, es un problema laboral, porque hay mucha gente asociada al mercado de la leña, es un problema antropológico, digamos, de hábitos, costumbres de muchas familias, en muchos sectores que tienen muchos hábitos de vida arraigados al uso de leña, al fuego, al humo. Es un problema sociológico también, ¿no es cierto? Entonces, eso es otra cosa que quiero celebrar. Este es un estudio que yo creo que por la cantidad de académicos y participantes que tuvo, se hace cargo de la enorme complejidad que tiene este problema. Esto no es un problema, como digo, que tenga una sola arista, son muchas aristas muy complejas. Es un problema además que es distinto entre distintas ciudades. Nosotros hemos hecho un trabajo muy detallado para analizar este problema en 45 ciudades de la zona centro-sur, y en todas las ciudades el problema es un poco distinto, ¿no? Porque todas las ciudades son distintas y hay que resistir también la tentación de aplicar una sola solución en todas las ciudades, porque todas las ciudades son también distintas y por lo tanto hay que ver el enfoque territorial también con mucho cuidado, y eso implica incorporar a los actores locales. Quiero celebrar también el análisis que hace el estudio respecto de las muertes prematuras que se generan en Chile a raíz de la contaminación con material particulado 2,5. Yo he visto circular distintos números, algunos son de muertes prematuras por material particulado 2,5, después una subdivisión de qué parte de ese material particulado 2,5 viene de la leña, pero incluso haciendo esa distinción hay una discrepancia entre lo que plantea el informe y las cifras oficiales del gobierno, discrepancia que yo celebro. A diferencia de lo que podría parecer como intuitivo, yo creo que es bueno eso. Yo creo que el rol esencial de la academia es cuestionar las cifras oficiales, estar seguro que de esa manera nosotros hacemos el trabajo mejor, y yo me comprometo, y después podemos conversarlo con el equipo, ver cómo echamos a andar un proceso conjunto para tratar de ir refinando esas cifras. Es muy importante, y esto también es una cosa que yo siento que en Chile en los últimos años se ha deteriorado, que podamos hacer política pública basada en evidencia, con buena información. Es la única manera que podamos ir orientando las políticas hacia donde generan más impacto y tienen más efecto en la calidad de vida de las personas. Así que los quiero felicitar, no me quiero alargar más, yo sé que tenemos poco tiempo por este informe. Quiero que sepan que las puertas del Ministerio están abiertas para recoger todas las sugerencias que hay ahí, para que ustedes nos saquen el pizarrón, ¿no es cierto? A mí que estoy hoy día, pero a todos los que estén en este lugar en el futuro, creo que es parte esencial del rol que tiene que jugar la academia. Sé que lo está haciendo el CR2, hacen un muy buen rol de sacarnos al pizarrón, pero también apoyarnos, y en ese trabajo conjunto yo creo que es la mejor manera que tenemos para ir resolviendo este problema que se alarga ya hace mucho tiempo. Así que gracias, Maisa, otra vez por la invitación, felicitaciones por este informe, y voy a quedarme aquí, voy a apagar mi pantalla, pero me voy a quedar un rato viendo la presentación de Nicolás del informe en más detalle. Muchas gracias.
Gracias, ministro, por sus palabras. Esperamos que este informe, como usted dice, sea un aporte para la toma de decisiones que incluyan los temas de calidad del aire. Les queríamos contar que el informe está disponible para descarga en el sitio www.cr2.cl/contaminación, así que pueden descargarlo mientras están viendo la presentación. Ahora vamos a continuar con la presentación del informe, que va a estar a cargo de Nicolás Huneus. Él es investigador del CR2 y académico del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, quien además es el coordinador general de este informe a las naciones sobre contaminación atmosférica. Les comento que luego de la presentación de Nicolás tendremos un panel de conversación y luego va a haber un espacio para que todos quienes nos están viendo en Facebook puedan dejar sus preguntas y ahí el panel les podrá responder todas esas inquietudes. Así que adelante, Nicolás. Hola, Nicole, muchas gracias. ¿Se ve ahí, Nicole? Sí, se ve perfecto. Ya, ok. Muchas gracias. Quiero partir agradeciendo nuevamente las palabras del señor ministro y que se haya tomado el tiempo de participar en este lanzamiento. Como ya les decía Maisa, este es el cuarto informe que el CR2 publica, en el que busca contribuir a la sociedad con los conocimientos que adquiere a través de sus investigaciones. En los informes anteriores se abordó el tema de la megasequía, el antropoceno y los incendios forestales, y en esta ocasión nos concentramos o quisimos estudiar el estado actual de la contaminación del aire por material particulado 2,5 en la zona centro-sur de Chile y su posible evolución en el futuro. Nos concentramos en el material particulado 2,5 porque es el principal problema atmosférico de contaminación que se tiene en la zona centro y sur de Chile. Y como ya lo decía el ministro, no quisimos solamente tomar una dimensión, la dimensión físico-química del problema, sino que también quisimos considerar los aspectos económicos, socioculturales y sociotécnicos asociados a la contaminación por material particulado 2,5 en la zona centro y sur de Chile. Ahora, emisiones hacia la atmósfera, emisiones de contaminantes hacia la atmósfera han existido desde tiempos precolombinos y se han visto aumentados o incrementados en el último siglo en estrecha relación con el crecimiento de la población y del crecimiento económico, como lo refleja la figura que se ilustra acá, en la cual se ve el aumento del índice de polución asociado al carbono negro, un contaminante antropogénico, estrechamente relacionado con la actividad económica, como se ve ahí con la curva del PIB y la curva de la población en naranjo. Ahora, actualmente contamos con una extensa red de monitoreo que mide de manera continua los principales contaminantes criterios. Con esto me refiero, además del material particulado 2,5, al ozono, el NOx, los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre y otros contaminantes que afectan la calidad del aire. Ahora, y existen actualmente 13 planes de descontaminación atmosférica, 3 planes de prevención y descontaminación atmosférica y un plan de prevención atmosférica que abordan justamente los problemas de calidad del aire que tienen múltiples ciudades a lo largo de Chile. Sin embargo, a pesar de estos planes, de las 22 ciudades o localidades de la zona centro y sur de Chile que cuentan con un monitoreo regular de material particulado 2,5, 18 de ellas han superado la norma de 24 horas en los últimos 3 años. Y algunas de ellas sin una tendencia clara a la disminución, como se puede ver acá en Chillán, por ejemplo, o en otras ciudades como Los Ángeles. Ahora, para poder abordar el impacto del cambio climático en la calidad del aire, cómo este cambio climático va a modular la evolución de la calidad del aire, lo que hicimos fue separar el problema en dos partes. En la primera parte nos concentramos en ver cuál sería el impacto de las proyecciones de las reducciones de emisiones que se proyectan hacia el futuro, hacia el 2050, que es el horizonte de proyección que nos dimos, cuál es el impacto que tendría esas reducciones si se implementaran hoy en día, el impacto en términos de calidad del aire. Y eso considerando el clima actual. Y eso lo que nos permite es estimar la eficiencia de las medidas de mitigación. ¿Qué tan eficaz son las reducciones para traducirse en un cambio en la calidad del aire, en las concentraciones, y en este caso en particular del material particulado 2,5? La segunda parte consistió en estudiar la evolución de parámetros
atmosféricos, la evolución futura de parámetros atmosféricos ligados a la calidad del aire, lo que nos permite ver cuál es el forzamiento del cambio climático o la contribución del cambio climático en modular justamente las concentraciones de material particulado 2,5. Para empezar, lo que hicimos en la primera parte fue desarrollar un inventario de emisiones distribuido en el espacio, es decir, generamos mapas de emisiones, como el que se ilustra en la figura acá a mano izquierda, donde se ven la distribución de las emisiones a lo largo del territorio, en este momento la zona centro y sur, que es la zona de estudio, que incluye las emisiones de los principales contaminantes criterios y gases de efecto invernadero para los principales sectores de emisiones, que son el transporte, el sector residencial y la industria, incluyendo ahí en ese conjunto a la producción y distribución de energía. Estas emisiones se usaron para alimentar un modelo de transporte contaminante que permite calcular las concentraciones de los distintos contaminantes considerando los procesos físicos y químicos que ocurren en la atmósfera. Y lo que permite obtener, como lo muestra la figura a la mano derecha, es la evolución de las concentraciones a lo largo del territorio para el periodo de interés. Y este tipo de simulaciones lo que nos permite obtener o estimar son, por ejemplo, resultados como el que ilustro en la figura de acá al medio, en el cual se ven los eventos de alerta, en preemergencia y emergencia, y donde las barras naranja o de tonos naranjos ilustran los eventos observados y los de tono rojizo los eventos simulados por este modelo. La parte inferior de la barra corresponde a los eventos en aquellas ciudades o localidades que cuentan con gestión de episodios críticos, y la parte superior corresponde a aquellas localidades que no cuentan con gestión de episodios críticos o que simplemente no cuentan con estaciones de monitoreo. La ventaja de esta simulación es que permite conocer la calidad del aire en aquellas localidades o ciudades que no cuentan con estaciones de monitoreo. Y lo que muestra la figura, bueno, dos cosas. Primero es que el modelo reproduce bien las alertas y las preemergencias, sin embargo sobreestima las emergencias. Adicionalmente también se ve que en la red de monitoreo, si bien es eficiente en capturar todas las emergencias que ocurren en el territorio nacional, hay un número no menor de preemergencia que no está capturando y un número importante de alertas que no se estarían capturando por esta red de monitoreo. Ahora, con este inventario de emisiones lo que se hizo es se diseñaron trayectorias de emisiones, es decir, proyecciones, cómo evolucionarían las emisiones hacia el 2050. Se desarrollaron 3 escenarios, el primero de ellos, aquel en que el crecimiento de la población es mayor a la reducción del consumo de leña y por lo tanto hay un aumento consistente de las emisiones hasta el 2050. Un segundo escenario en el cual la tasa de reducción propuesto en los planes de descontaminación se mantiene, pero solamente en las comunas donde se implementan, y en el cual es la línea rosada acá, y en el cual se llegan hacia el 2050 a emisiones similares a las que se tienen hoy en día. Y por último, el escenario que llamamos regional, en el cual la tasa de reducción que están en los planes de descontaminación, la tasa de reducción del consumo de leña, se implementa pero a una escala regional y es aquel escenario donde se producen las mayores reducciones de las emisiones. Asociado a cada uno de estos escenarios se hicieron los cálculos o las simulaciones con el modelo de transporte de los contaminantes, considerando siempre el clima actual para ver justamente cuál es el impacto de estas medidas. Y lo que se ve acá en la figura a mano derecha es el mismo resultado, pero ahora en función de los escenarios, y se ve que si bien para todos estos escenarios hay una reducción de las alertas, de las preemergencias y de las emergencias, sin embargo, igual seguirían existiendo. Es decir, si se implementasen todas las reducciones de emisiones que están proyectadas hacia el 2050, si se implementasen hoy en día, igual tendríamos alertas, preemergencia y emergencia a lo largo del país. Y más importante aún, ciudades como Santiago, Chillán, Temuco, Valdivia, Osorno y Coyhaique, que hoy en día no cumplen la norma primaria de 24 horas para el material particulado 2,5, con todas esas reducciones que están proyectadas hacia el 2050, si se implementaran hoy en día, tampoco cumplirían con la normativa de 24 horas. Luego, para la segunda parte, la que tiene que ver con el impacto del cambio climático, lo que se hizo es que se desarrolló un modelo empírico a partir de las simulaciones de 12 modelos globales del clima que simulan el clima bajo el efecto del forzamiento de los gases de efecto invernadero, y se
se estimó la evolución de la capa de mezcla en la zona centro y sur de Chile, que es lo que ilustra la figura a mano derecha, a mano izquierda, donde los colores rojizos indican un aumento del número de días con una capa de mezcla confinada, y los colores amarillentos o verdosos indican una reducción de los números con capa de mezcla confinada. Ahora, para aclarar un poco más a qué me refiero con esto, la capa de mezcla es aquella capa de la atmósfera que se encuentra entre la superficie y el tope de la capa de mezcla, y es el volumen en el cual se diluyen los contaminantes. Es la capa de la atmósfera en la cual nosotros respiramos, define la concentración de los contaminantes que nosotros respiramos, y por lo tanto, mientras más baja es esa capa de mezcla, menor es el volumen de dilución, y por lo tanto menos emisiones son necesarias para poder generar un episodio. Por lo tanto, en la medida en que aumentan el número de días con una capa confinada, aumentarían también las condiciones desfavorables para una mayor dispersión de contaminación. Y eso es lo que muestra la figura acá al centro, que muestra que para Temuco los modelos sugieren, el modelo empírico sugiere en base a las simulaciones, los 12 modelos globales, sugiere que hay un aumento del número de días desfavorables, el número de días con capa de mezcla confinada, hacia el 2050 y hacia el 2070 también. Entonces, y consistente con eso, se desarrolló también un modelo empírico en base a las simulaciones de estos 12 modelos, junto con los datos de la red CINCA, que es la red de monitoreo de calidad del aire del Ministerio del Medio Ambiente, y se encontró también que para el 2050 habría también, consistente con este aumento de días con capa de mezcla confinada, habría también un aumento de días con mala calidad del aire en Temuco, pero Temuco como ejemplo de lo que se ve acá en toda la zona sur del país. Entonces, el cambio climático, según estas proyecciones, tendría un impacto desfavorable sobre la calidad del aire en Temuco y en la zona sur del país, más en general. Ahora, en cuanto a las barreras, y esto ilustra justamente la importancia de lo que ya destacaba el señor ministro en cuanto a la transición energética, la necesidad de la transición energética, y esa transición energética se topa con el arraigado uso de la leña, que se ilustra acá en la figura a mano izquierda a través del alto porcentaje de hogares que usan la leña, sobre todo en las regiones de la Araucanía, los ríos, los lagos y Aysén. Ahora, este uso de leña no es solamente para la calefacción residencial, que si bien es el principal uso, también hay un uso no menor en términos de cocción de alimentos y calentar agua. Y son 4 factores los que determinan estas posibilidades de calefacción o el comportamiento de calefacción, y que debieran ser considerados al momento de definir la acción pública para mitigar o para producir esta transición, y que tienen que ver con el revestimiento térmico de las viviendas. Mientras menor es la aislación, mayor va a ser el requerimiento energético y mayor va a ser el consumo de leña. El combustible, la leña, un combustible de bajo precio y alto poder calorífico, muy en contraste con respecto a las alternativas que hay. Los artefactos de leña y su multifuncionalidad, de que no solamente calientan agua, sino que no solamente calefaccionan, sino que también pueden servir para calentar agua y cocinar. Y después también está el tema de la composición del hogar. El hecho de que en algunos hogares haya población vulnerable justifica la necesidad de la calefacción esté encendida durante todo el día. Ahora, la importancia de considerar estos efectos los tomamos en cuenta, se tomaron en cuenta al momento de hacer las trayectorias hacia el 2050, y el hecho de no incluir factores como el combustible y el revestimiento térmico y la componente sociotécnica y sociocultural de estos aspectos, hacen que se produzca un efecto rebote en las trayectorias, y con ello se logra un impacto, es una reducción menor a las proyectadas. Por lo tanto, si no se incluyen estos factores en las proyecciones, uno termina teniendo, en las políticas públicas, perdón, uno termina teniendo reducciones menores a las que se esperarían. Ahora, algunas de las barreras que fueron identificadas en este trabajo tienen que ver con respecto a la precariedad de las viviendas, y esto tiene que ver con la aislación, la capacidad o la no capacidad de retener el calor, la baja disponibilidad y alto costo de las fuentes energéticas limpias, alternativas a la leña, y el tema del almacenamiento y la disponibilidad de la leña seca. Ahora, estas tres barreras están ligadas a lo que se conoce como pobreza energética, que es esta falta de recursos para suplir las necesidades básicas de energía, y que son
también fueron abordadas en este informe y más en detalle, más detenidamente por la red de pobreza energética. Algunas de las otras barreras que se identificaron son la falta de conocimiento en eficiencia energética y en el manejo adecuado de estos artefactos, lo muy arraigado que está la leña en la región, la alta informalidad que tiene el mercado de la leña y su importancia en las economías locales, la limitada participación social y científica en los planes de descontaminación y prevención y en los planes de descontaminación, y la baja fiscalización y seguimiento de los planes implementados. Como decía el señor ministro, nosotros también, dentro del marco de esta investigación, se hicieron las estimaciones del impacto de la contaminación por material particulado 2,5 en la salud, y se estimaron que según, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, hay 4.500, aproximadamente 4.500 muertes evitables al año, producto de las concentraciones de material 2,5 en el país. Ahora, esto se contrasta con las 3.640 muertes que estima el Ministerio del Medio Ambiente, y las diferencias son principalmente porque el Ministerio solo considera las causas por muerte cardiopulmonares en mayores de 30 y menores de 80 años. Ahora bien, si aplicamos el mismo criterio, es decir, consideramos solamente las muertes asociadas a causas cardiopulmonares, las estimaciones de muertes evitables serían del orden de 2.500 muertes, lo que corresponde cerca de la mitad de si se consideran todas las causas. Y por lo tanto, esto nos sugiere que las estimaciones oficiales podrían estar subestimando en casi la mitad del impacto de la contaminación por material 2,5 en la mortalidad de la población. Entonces, en vista de las proyecciones de emisiones que se hicieron, las simulaciones con la dispersión de contaminantes, las barreras socioculturales, económicas y políticas que se identificaron y el impacto que tendría el calentamiento climático en la calidad del aire, queda claro que los actuales esfuerzos para mejorar la calidad del aire están lejos de ser suficientes. Y algunas recomendaciones que hicimos son que hace falta o recomendamos crear un instrumento regular y de carácter nacional que entregue de manera sistemática e integral información sobre el consumo de leña, considerando tanto las prácticas de consumo como la caracterización de aparatos y la cantidad de leña consumida. En la estimación de la mortalidad asociada a la contaminación por material particulado 2,5, considerar todas las causas y toda la población, sin restricciones de edades. Y por último, es importante entender que la contaminación atmosférica es un problema ambiental de gran complejidad que requiere medidas ambiciosas e integrales que las actuales, apuntando al mejoramiento de la calidad de las viviendas y que los combustibles y tecnologías menos contaminantes sean asequibles para la población. Los quiero invitar, los que presenté yo recién han sido solo algunos de los resultados. Los invito a que visiten la página web del informe, la dirección aparece allá arriba, en que no solamente tendrán acceso al informe, sino que a material complementario y anexo. Y además se creó para los fines de este informe, se creó un explorador de calidad del aire donde podrán explorar los resultados de las simulaciones que no están incluidas en el informe. Y acá quiero agradecer al trabajo que realizaron en Spike Lab, en particular el trabajo de Felipe Salas, para lograr esta herramienta que, como muestran acá a mano derecha, a ustedes les permite ver las concentraciones o las emisiones en distintas regiones o incluso para las comunas de una región determinada. Adicionalmente, también los invito a visitar la red de pobreza energética, donde se han publicado también algunos de los resultados que salieron de este estudio. Y por último, quiero terminar agradeciendo a todos y a todas quienes participaron en este proyecto y que hicieron posible esta investigación y los resultados que obtuvimos, que ahora presentamos y que están disponibles en la página web. Así que muchas gracias. Gracias, Nicolás, por la presentación. Como bien tú dices, en el sitio web www.cr2.cl/contaminación hay mucha más información que ustedes pueden revisar para ver justamente todo lo que el equipo interdisciplinario del CR2 estuvo trabajando en este tiempo. Y ahora, para profundizar un poco más en un tema del informe que tiene que ver con la salud y la calidad del aire, tenemos un panel de conversación. Y para eso
quiero saludar a Eugenia Galló, ella va a ser la moderadora del panel, es investigadora del CR2 y también es investigadora del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad CAPES-UC. Ella nos va a presentar también a los panelistas. Adelante, Eugenia. Hola Nicole, gracias. Hola, buenos días a todos. Hoy tengo la misión de moderar este panel de conversación en el cual van a participar investigadores del CR2, pero que además han sido autores del informe. Así nos acompaña Macarena Valdés, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Anaí Urquiza, coordinadora de la Red de Pobreza Energética y académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y también participa Nicolás Huneus, que con mucha paciencia y esfuerzo lidera este informe. Ahora les voy a explicar un poco cuál es la dinámica que seguiremos en el panel. Tendremos 2 preguntas generales, las cuales serán abordadas por cada uno de los panelistas desde su respectiva área de trabajo. Y para abordar estas preguntas generales dispondremos de un total de 15 minutos. Posteriormente vamos a dar un espacio de 10 minutos para abordar preguntas desde el público. Así que les vuelvo a recordar que a quienes nos están viendo, dejen sus preguntas y comentarios en el chat de Facebook. Bueno, ahora vamos a pasar a la primera pregunta, chicos. La primera tiene que ver con la contingencia de la pandemia de COVID, específicamente cómo cómo la contaminación atmosférica se relaciona con la pandemia de COVID en Chile, considerando, por ejemplo, el confinamiento, restricciones de movilidad y los impactos de salud en nuestras poblaciones. Empecemos contigo, Macarena, por favor. Hola, buen día a todos y todas. Agradezco esta instancia de poder presentar, ¿cierto?, el informe y este trabajo que hemos realizado entre todos y todas las investigadoras del centro. Con respecto a tu pregunta, Eugenia, la verdad es que la contaminación del aire ha tenido un efecto negativo en cuanto al desarrollo de indicadores sanitarios como la tasa de mortalidad o la tasa de incidencia. Eso no tan solo ha ocurrido en nuestro país, si los que puedan revisar el documento del informe, están ahí los resultados de este impacto. En general, la contaminación por material particulado fino, considerando las comunas del centro y sur del país, ha aumentado en un 3% la tasa de incidencia, en un 2% la tasa de mortalidad. Si bien estos números parecen como sutiles o leves, es por cada nivel de aumento del contaminante. Y aunque las medidas de lockdown, la cuarentena, han disminuido el tráfico, por ejemplo, en ciudades como la nuestra, en Santiago, esta disminución no ha sido lo suficiente como para estar bajo los niveles de exposición que dice la OMS, por lo tanto se están produciendo eventos en salud, y esta asociación que hemos visto es ajustada o teniendo en cuenta factores como los que tú acabas de mencionar, factores como el hacinamiento medio. No estamos hablando de hacinamiento crítico, que es aún más extremo y el que vivimos con más prevalencia en nuestro país, la calidad de las viviendas, algunas condiciones climatológicas como la humedad que ha sido reportada en otros estudios, y el movimiento que han tenido que llevar a cabo las personas que no pueden quedarse en sus casas, y que es una señal más de la inequidad con la cual hemos vivido esta pandemia. Ya lo sabemos, que nuestro país es muy inequitativo, y eso ha sido un punto que ha mermado o ha intensificado los efectos de la contaminación en la pandemia y en otros eventos como la misma pandemia, digamos, como el acceso a salud, etc. Gracias. Nicolás, por favor. Sí, muchas gracias, Eugenia. Yo creo que otra de las cosas interesantes y algo que sale en el informe también, en el capítulo de pandemia y calidad del aire, contaminación, es el hecho de, es decir, lo que nos enseña este periodo de pandemia en términos de políticas públicas. Es decir, lo que hemos visto hasta el momento es que las restricciones de movimiento se han traducido en que efectivamente ha habido una reducción en términos de episodios de alertas, preemergencia y emergencia, que han seguido habiendo, pero menor que en años anteriores,
y eso ha motivado también al Ministerio del Medio Ambiente, que lanzó la semana pasada una noticia de que hemos tenido la mejor calidad del aire en los últimos 20 años, pero sin embargo, si uno mira las concentraciones promedios mensuales de los meses de marzo, abril hasta la fecha, hasta julio por lo menos, y excluimos junio de esa comparación porque el mes de junio de este fue particularmente lluvioso, por lo tanto fue más limpio que en años anteriores por la lluvia y no por las restricciones de movimiento que hubieron durante este periodo. Pero si consideramos las concentraciones mensuales que han habido durante estos meses, no han sido menores que las concentraciones, que alguna concentración mensual de los años anteriores. Es decir, siempre ha habido un mes de marzo en los últimos 5 años que ha sido más limpio o con concentraciones mensuales más bajas de lo que hemos vivido este año, sin tener las restricciones de movimiento. Y así para los otros meses. Siempre ha habido un mes en los últimos 5 años que ha sido de menor concentración que lo que hemos tenido hasta la fecha. Entonces, yo creo que hay múltiples dimensiones y dinámicas que hay que entender todavía de cómo funciona esto, las emisiones, cuáles son los factores que dominan y que modulan estas emisiones. Porque nosotros, claro, al principio pensábamos de que lo que iba a pasar es que como la gente estaba más confinada en sus casas, iban a quemar más y iban a calentar más las casas, por lo tanto se iba a consumir más leña y se iba a tener mayores emisión y por lo tanto peor calidad del aire, pero sin embargo lo que ha pasado es que hemos visto que se han reducido los episodios agudos de contaminación, esto es lo que conocemos como las alertas preemergencia y emergencia, esos se han visto reducidos, pero se ha mantenido alto o ha sido alto la concentración promedio, lo que es la base, la exposición crónica por lo tanto. Entonces lo que puede pasar es que la gente, como está todo el día en la casa, están calentando durante todo el día y por lo tanto no se producen estos picos de emisiones que ocurren normalmente en las mañanas y en las noches, donde se inyecta mucho, se calienta mucho, se trata de calentar mucho, por lo tanto se quema mucho y se emite mucho más. Entonces pareciera que las cosas se están repartiendo durante el día y por lo tanto no se está viendo el efecto de esto del aumento de la concentración porque ocurre en momentos distintos del día. Por lo tanto, yo creo que es importante de tratar de entender, y yo creo que vamos a tener para mucho rato con esto, de ver cómo estas restricciones de movimiento han influenciado la contaminación, pero es algo adicional que nos muestra este periodo de pandemia. Gracias, Nicolás. Anaís. Gracias, Gena. Muchas gracias a todos por la presentación, Nicolás, y por estar aquí presentes hoy día. Yo solamente quería agregar que, un poco reforzando lo que plantea Macarena y Nicolás, ¿no? Que finalmente el problema de COVID, al igual que la contaminación atmosférica, es un problema de desigualdad, ¿no? Afecta de manera muy distinta, basta mirar las estadísticas de cómo ha afectado a la población, y claramente la población que vive en las comunas más pobres de Santiago, por ejemplo, son las que se ven más afectadas. Pero al mismo tiempo, como explicaba Macarena, ¿no? Las personas que han estado expuestas a más contaminación atmosférica tienen una predisposición distinta frente a esta enfermedad, y eso también los pone en una posición de mayor vulnerabilidad. Entonces, la pandemia, al igual que el cambio climático en general, lo que hace es dejar en evidencia los problemas de desigualdad que hay ya en nuestra sociedad y profundizarlos. Profundizarlos porque finalmente afecta más a quienes son más vulnerables y al mismo tiempo deja en peor posición a más cantidad de población, ¿no? No podemos olvidar que esta pandemia tiene una tremenda consecuencia económica que estamos recién empezando a vislumbrar, y cuando entendemos que los problemas de contaminación atmosférica por uso de leña están relacionados con la pobreza energética, tenemos que considerar que finalmente la mayor parte de la población no tiene la posibilidad de acceder a servicios energéticos con otras fuentes de energía, con fuentes de energía más limpias, porque no tienen la capacidad para pagarlo, porque no hay disponibilidad en el territorio. Entonces, por lo tanto, lo que estamos viviendo es un problema de desigualdad, un problema de pobreza energética, y esto se va a profundizar, se ha profundizado durante la pandemia y se va a profundizar después. Solamente quiero cerrar esto diciendo que tenemos una tremenda oportunidad en el país, bueno, no solamente en nuestro país, en muchas partes del mundo, pero en nuestro país se van a tener que generar una gran cantidad de inversiones para poder impulsar la economía, y creo que es fundamental que esas inversiones se hagan pensando en los problemas de hoy y los problemas de mañana, al mismo tiempo, porque necesitamos invertir en que las viviendas de los ciudadanos de nuestro país sean de mucho mejor calidad, que puedan gestionar mejor el calor dentro de sus viviendas para de esta forma utilizar menos energía y de esa manera enfrentar tanto
los problemas de contaminación atmosférica como los desafíos de cambio climático. Gracias, muchas gracias y tan interesantes los comentarios, pero ahora quiero que reflexionemos un poco con respecto a los desafíos que enfrenta Chile para una transición energética, enfocar la producción y consumo de energías limpias. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarles qué barreras y oportunidades han detectado ustedes al respecto. Anay, ¿continuamos contigo? Sí, de hecho, continuamos con lo que estaba planteando recién, ¿no? Hoy día tenemos una tremenda oportunidad porque tenemos que invertir en una reactivación económica y podemos hacerlo a partir de mejorar la calidad de las viviendas, impulsar con mayor fuerza las energías renovables, distribuidas además, cosa de que en el fondo también las comunidades puedan gestionar su propia energía. Tenemos todo un mundo de posibilidades para poder hacer inversiones ahí que nos permitan enfrentar de mejor manera lo que viene para adelante, ¿no? Creo que es fundamental que en este contexto donde además estamos discutiendo sobre cómo nuestro país va a enfrentar lo que viene del siglo XXI, ¿no? En este proceso de repensar nuestra sociedad y hacernos cargo de las desigualdades, es que seamos capaces de mirar con mayor profundidad cuáles son los problemas ambientales que a la vez están vinculados a estas desigualdades, que las profundizan y en muchos casos las generan, y hacernos cargos de ellos de manera mucho más integral. Creo que uno de los grandes desafíos es hacer estos esfuerzos interdisciplinarios, son realmente complejos, ¿no? Si no hay que mirarle las canas al Nico, pero además de eso, además del esfuerzo que significa hacer esto para nosotros, también el hecho de hacerlo en conjunto con los tomadores de decisiones, ser capaces de traducir esto en un lenguaje en que sea entendible y trabajar en conjunto entre diferentes universidades, con la sociedad civil, con el sector privado, es fundamental para poder hacernos cargos con mucho mayor ambición de los desafíos que vienen. Muchas gracias. Nicolás. Sí. Complementando con lo que dice Anaí, yo creo que una de las cosas que identificamos y que aparecen destacadas en el informe es la importancia de poder cuantificar bien las emisiones asociadas a la quema residencial de leña, y para eso hay que cuantificar bien el consumo de leña. Y porque eso no solamente para saber cuánto es lo que se está emitiendo, sino que también para el desarrollo de cualquier política pública en la cual queramos implementar alguna política de mitigación para alcanzar una cierta meta, que en este caso podría decir el cumplimiento de la norma primaria de calidad del aire para el material particulado 2,5, para eso se requiere saber cuánto se está emitiendo, y eso hoy en día no se sabe del todo, es decir, se sabe pero con una incertidumbre enorme asociada. Entonces, para eso es clave saber cuánto es lo que se está emitiendo, y en ese sentido es clave el hecho, lo que ya mencionaba el ministro, de que la leña pase a ser un combustible reconocido y que por lo tanto se le haga seguimiento y se puedan hacer más fácilmente seguimiento al consumo. Y lo que también aparece, el hecho de caracterizar esto, el desarrollo de un instrumento de carácter nacional y regular, que permita hacer seguimiento no solamente del consumo de leña, sino que también caracterizar los aparatos que se estén usando y los hábitos también. Porque al final esto, como ya decía Anaí, este es un problema que no solamente es un problema técnico, sino que también social. Es decir, acá hay hábitos de por medio, hay costumbres, y eso hay que tomarlo en cuenta al momento de desarrollar las políticas públicas hacia el futuro. Claro. Macarena. Sí, me gustaría complementar lo que dijo Anaí y Nicolás, un poco pensando en que hoy día también se conmemora el Día Internacional de la Atención Primaria, y en conjunto con el Día por un Aire Limpio, pensar en que el sector salud, que es al que yo estoy representando en este minuto, es uno de los altos consumidores de energía y no va a dejar de serlo, en términos de que existen muchos tratamientos, mucha necesidad dentro de los hospitales y también dentro de los consultorios que demandan energía. Por lo mismo, una gran oportunidad para este sector es poder avanzar en la incorporación de energías limpias, los hospitales verdes. Ya hay una iniciativa que parte de la sociedad civil, digamos, en este grupo de Energía para Todos, que está trabajando en conjunto con la atención primaria en transformar muchos servicios de salud en servicios de salud verdes.
Y eso es una gran oportunidad, creo, en términos de disminuir la huella de carbono, el consumo energético en el sector salud, que es uno de los sectores que más va a demandar y que proyectando va a seguir en esa línea. O sea, tenemos que mejorar sin lugar a dudas el estado sanitario de nuestra población para no demandar tanta salud, pero eso no va a ser inmediato y hay que hacer una transformación completa, como dijo Anaís, no en tan solo una cosa, sino que este es un tema mucho más complejo y atacándolo por distintas aristas creo que es una gran oportunidad de que alcancemos un sueño de país más equitativo, más inteligente, más racional, utilizando también la evidencia que está disponible y que haya una colaboración entre el sector privado, la academia y también el Estado. Gracias. Bueno, ahora tenemos tiempo para un par de preguntas, 3 preguntas, si no me equivoco, desde el Facebook. Vamos a ver. La primera es de Rodrigo Ditun. ¿Baja participación local y científica en la PDA? Eso plantea como una pregunta. ¿Se hace participación ciudadana para los anteproyectos y para el plan final? Además, se hacen en los AGIs antes de publicar estos planes, que son en base de datos científicos. ¿Alguien quiere abordar un poco eso? Yo puedo abordarlo rápidamente porque la verdad es que hay bastante información más en detalle sobre esto en el mismo documento, ¿no? Un capítulo que está dedicado a eso. Pero solamente me gustaría decir que no es suficiente con decir que un proyecto o un instrumento público cuenta con participación para que esta participación sea realmente efectiva. Los porcentajes de participación en estos planes son mínimos. Y además de eso, tenemos, al hacer el análisis de la evidencia científica que existe en paralelo a la discusión que hay sobre los planes de descontaminación, esto no se corresponde, ¿no? Hay una serie de elementos de la evidencia científica que no han estado siendo considerados en los planes de descontaminación, además de la falta de participación de la ciudadanía. Lo mismo que los AGIES tienen una serie de deficiencias que se tienen que revisar. O sea, tenemos que ser capaces de revisar nuestros instrumentos, de además adaptarlos a las diferentes condiciones territoriales y de generar mucha más conciencia en la población y involucramiento de la población en las decisiones que se toman en sus propias ciudades. Pero para eso hay que instalar una cultura de participación donde se valore la participación de verdad y que la gente sienta que realmente su participación tiene algún efecto en las políticas públicas que se generan, ¿no? Y ahí hay un desafío transversal en nuestro país, no solamente tiene que ver con los planes de descontaminación. Gracias. Ahora una pregunta de Flavio Nanco. En cuanto a la simulación de la calidad del aire, el estilo explorador, ¿cómo lo hacen con localidades o ciudades del centro-sur que no generan datos por no tener sistema de monitoreos? ¿Cómo se aborda eso? Nicolás, yo creo. Nico tenía un problema con el micrófono, no sé si lo solucionó. Quedó ¿Nico? un poco... Sí, quedó pegado, parece. Sí. Pero voy a pasar a la segunda... perdón. No, mientras, si es que Nico puede reaccionar, solamente indicar 2 cosas. Una, que en las proyecciones que se hacen, las proyecciones utilizan modelación, ¿no? Y a partir de eso se van generando ciertas extrapolaciones que permiten cubrir más allá de donde están los sistemas de monitoreo instalados. Sin embargo, sabemos que uno de los grandes problemas que tenemos hoy día es que los planes de descontaminación, y eso aparece también en el documento y en las recomendaciones, los planes de descontaminación solamente están en los lugares donde hay monitoreo con tiempo suficiente, y la verdad es que hay muchas ciudades en nuestro país que tienen altos niveles de contaminación y que hoy día no están siendo registradas adecuadamente ni tienen los planes de contaminación. Entonces, de todas maneras, es un tremendo ámbito que se debe mejorar y con urgencia. Perdimos a Nicolás, parece, ¿eh? Definitivamente. Pero ya volverá. Ya volverá, sí, por si tenemos tiempo para abordarlo nuevamente. Yo creo que Macarena, esta es una pregunta para ti. De Aura Fátima, viendo las cifras de muertes evitables al año, ¿creen que el PM2.5 podría tener efectos diferenciados por género, tanto por genética como por estilos de vida? Sí, la verdad es que en este informe a la Nación nosotros tratamos de avanzar
en cuanto a la entrega de información más estratificada por territorio. Y los informes que entrega el Ministerio del Medio Ambiente son nacionales. Nosotros tratamos de avanzar en el nivel de zona. Sin lugar a dudas, creo que existen diferencias por género, y no me voy a referir al sexo como una determinación biológica, sino que al género como un determinante social, pensando en que las mujeres muchas veces están más en el hogar, sobre todo en el sur del país, son las encargadas de estar cocinando, están más expuestas a la contaminación intradomiciliaria, que es algo que no tocó este informe, pero que está claro que es un punto importante de abordar. Eso por una parte, y claro, desde el punto de vista genético, la verdad es que creo que priman mucho más los temas sociales que los temas genéticos, entendiendo que la variabilidad genética es muy amplia y poder atribuir a un polimorfismo, a alguna cosa específica genética, es complejo. Entonces, claro, contestando la pregunta, yo sí creo que hay efectos diferenciados, no tan solo por género, sino que por etnia, por determinantes sociales como el ingreso, la vivienda, las ocupaciones, y claro, ese es un área que tenemos que explorar más y que se puede explorar dentro de territorios, no tan solo a nivel nacional como lo hace el Ministerio, sino que avanzando ya a nivel territorial, y los que puedan revisar el documento se van a dar cuenta que estimamos un porcentaje atribuible de muertes evitables, que varía mucho cuando entramos a el nivel centro, sur y austral. Entonces, haciendo esa diferenciación por género o por otros determinantes por ciento, que vamos a encontrar diferencias que son empíricas y también significativas desde el punto de vista estadístico. Gracias, Macarena. Tenemos otra pregunta de Cecilia Moura. Hola, represento a la organización Respira Coyhaique. En Coyhaique literalmente nos ahogamos en el invierno. Sabemos que el PDA trabaja para cambiar la situación, pero con este ritmo nos demoraremos mucho tiempo en descontaminar la ciudad. ¿Qué podemos hacer las organizaciones como nosotros para aportar en la descontaminación? No nos sentimos escuchados. La situación de Coyhaique es realmente dramática. O sea, nosotros, uno de los casos de estudios que tomamos fue precisamente Coyhaique, Temuco y Valdivia, ¿no? Por lo característicos que son frente al tema de la contaminación. Y efectivamente la disponibilidad de fuentes energéticas alternativas en Coyhaique son muy limitadas. No existe la posibilidad de cubrir los requerimientos energéticos por los presupuestos que tienen las familias con otras fuentes, e incluso hay problemas de acceso, ¿no? En este último tiempo lo hemos visto con el tema del pellet, de cómo el pellet no ha llegado a muchas partes del país debido a la contingencia nacional, a las condiciones que han existido. Entonces hay realmente un desafío fundamental ahí, y que pasa por un reacondicionamiento térmico de vivienda, pero a gran escala, ¿no? O sea, tenemos que cambiar las fuentes energéticas, pero para poder cambiar las fuentes energéticas necesitamos reducir el consumo de energía, y eso implica mejorar nuestras viviendas, las viviendas existentes a gran escala. Y eso es un salto que va mucho más allá de lo que se está abordando hoy día con los planes de descontaminación. Tiene que ser muchísimo más masivo, y creo que finalmente parte de la discusión que podemos tener entre la ciudadanía, ¿no? En los meses que vienen, y también los esfuerzos de reactivación económica podrían ir orientados en este sentido, ¿no? Para activar las economías locales, generar capacitación, ¿no? Para poder utilizar incluso materialidad de los distintos territorios para mejorar las viviendas y para diversificar las fuentes energéticas con pertinencia territorial. Muchas gracias. Nicolás volvió, ¿o no? Estoy de vuelta ahora. Estás de vuelta. Hay problemas técnicos. Sí, nos dimos cuenta. Bueno, Anaí abordó un poco la primera pregunta, que justo te caíste. No, la segunda, perdón. Y quizás tú puedes complementar un poco más, te la voy a repetir. ¿Ya? Sí, ¿cómo lo hacen con localidades o ciudades del centro sur que nos generan datos por no tener sistemas de monitoreos? ¿Cómo se aborda eso en relación a la ciudad, a la simulación de calidad del aire, al estilo de exploradores que está disponible ahora? Sí, lo que hicimos, el modelo que presenté muy brevemente, lo que hace es calcula
en base a las emisiones que uno le da, que cubren todo el territorio nacional, calcula la evolución de la calidad del aire, de la concentración del material particulado 2,5 para todo el territorio, independiente si tiene o no tiene estaciones de monitoreo. Y eso lo hace tomando en cuenta todos los procesos físico-químicos que determinan la evolución de las concentraciones. Entonces, justamente la ventaja de estos modelos es que permite tener información sobre la concentración no solamente de material particulado 2,5, sino que también con respecto a los otros contaminantes, ozono, dióxido de azufre, los NOx que mencionaba al principio. Eso se puede tener para todo el territorio y a toda hora. Entonces es el modelo matemático que usamos para eso, que justamente permite, a partir de las emisiones, calcular las concentraciones. Gracias. Tenemos una última pregunta de la directora del centro, así que hay que abordarla. ¿Cómo evalúa el proyecto del Ministerio de Energía para el recambio en las tarifas? Anaí. La verdad es que nosotros hemos notado que en el último tiempo el Ministerio de Energía efectivamente está haciendo un esfuerzo importante por hacerse cargo del problema, por lo menos tematizar y pensar, ¿no? Generar alguna estrategia para hacerse cargo de la desigualdad que hay frente al tema de la energía. Es un avance sin duda. Sin embargo, no es suficiente, porque lo que sucede con ese tipo de beneficios, ¿no?, a las tarifas es que requieren que las familias hagan una inversión inicial importante, que no necesariamente tienen la capacidad. La gran mayoría de las familias en Chile no tienen la capacidad para invertir en los equipamientos de aire acondicionado, que por ejemplo los equipamientos por ejemplo, de calefacción, que son los para los cuales se puede acceder a ese tipo de beneficio, ¿no? Entonces, si bien es un avance, si es que no se hace de manera integral, fomentando también la instalación del equipamiento, mejorando la calidad de la vivienda para que efectivamente pueda funcionar y lograr el confort térmico adecuado, y además generar las capacidades en los distintos territorios para que se puedan hacer a gran escala las modificaciones a nivel de vivienda y de artefactos y de disponibilidad de fuente de energía, en realidad no va a funcionar. De hecho, ya hay iniciativas similares que no han logrado tener, por ejemplo en Coyhaique ya se hizo un tiempo, desde el año pasado, una iniciativa muy parecida y no ha logrado ni siquiera la postulación de suficientes personas, porque las personas no van a postular a eso si es que no les permite cubrir sus necesidades. Entonces, si bien es un esfuerzo, requiere una transformación mucho más profunda que lo que se está planteando. Más integrada. Sí. Claro, solo quizás, perdón, Kena, si puedo complementar, Eugenia. Claro, como dicen ahí, es una medida que va en la dirección correcta, pero como muestra este informe, es decir, las medidas tienen que ser mucho más profundas y la reducción de las emisiones tiene que ser mucho más radical y más profunda, porque es decir, estamos en situaciones, en ciudades que tienen concentraciones promedio o la media diaria, el equivalente a la norma, están del orden de 200 microgramos y hay que bajarla a 50. Siendo que en los últimos 3 años esas concentraciones han variado del orden de 10, 20 microgramos por año. Entonces, lo que hay que hacer, hay que reducirla varias veces más de lo que se ha reducido en los últimos años. Por lo tanto, una reducción en la tarifa de electricidad no va a ser lo suficiente. Como dicen ahí, tienen que ser cambios muy profundos para lograr la cantidad de reducciones que hay que hacer para poder reducir efectivamente las concentraciones de material particulado 2,5. Es decir, la tarea es gigantesca y como lo muestra el informe, con lo que se está haciendo no es suficiente y peor aún, con lo que se está proyectando para hacer hacia el futuro no es suficiente. Por lo tanto, las medidas tienen que ser más agresivas y más profundas. Y esta ahora es la última pregunta. Nicolás, para ti. ¿Las emisiones de leña son parte del inventario nacional? Las emisiones de leña son parte del inventario que nosotros hicimos, correcto. Perfecto. Las emisiones de leña junto con las emisiones de transporte, las emisiones de las industrias y las emisiones de producción de energía también. Tratamos de considerar todas las emisiones antropogénicas. Gracias, chicos. Ahora creo que tiene que hablar Nicole. Sí, que no solo para despedir a todos los que nos vieron hoy en este lanzamiento del Informe de las Naciones y el aire que respiramos, pasado, presente y futuro, contaminación atmosférica por MP2.5 en el centro y sur de Chile. Este informe fue elaborado por el Centro de Ciencia y Clima y la Resiliencia CR2.
También despedir al decano Francisco Martínez de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, que nos acompañó hoy. También al ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, que estuvo dando las palabras iniciales. Y dejarlos invitados a que descarguen el informe. Está en el sitio web www.cr2.cl/contaminación. Ahí van a encontrar no solo el informe, sino que también mucho material complementario que fue generado por la extensa investigación de nuestros investigadores y nuestras investigadoras. Y los dejo invitados también a nuestros próximos eventos online, que por la pandemia van a tener que ser así online, a próximas charlas y actividades del CR2. Así que muchas gracias, cuídense y nos vemos pronto. Chao. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, gracias.